We're ready. Okay. We're back. I'd like to continue with this listing of the attributes or the character of God, how we relate to God. Bueno, regresamos. Voy a continuar con esta lista de atributos y nos dice cómo nos relacionamos con Dios. We have a few more to cover, but we could spend all our time speaking about God anyway, but we just got some more to cover here. Tenemos algunos más de que mencionar y bueno, podemos hablar todo este tiempo sobre Dios. Number 11. Número 11. We always think of praising God in terms of what he has done and who he is and what he has done. You know, that kind of thing. Y siempre pensamos en alabar a Dios por quién Él es y por lo que ha hecho. But we realize that concerning who God is, Almighty God, we realize that he would require and be worthy of our praise, whether he did anything for us or not. Pero cuando consideramos quién es Dios, en cuanto a su ser, nos damos cuenta de que Él es digno de nuestra adoración, aunque ni siquiera hubiera hecho algo por nosotros. Think of praising God for what he's done for us. Okay, understand that. Y bueno, entendemos obviamente adorar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. But God is greater than that. Pero Dios es aún más grande que eso. Even if God had never done anything for us, he would require and be worthy of our praise. Si Dios incluso no hubiera hecho nada por nosotros, Él aún así demandaría y sería digno de nuestra alabanza. Number 12. Número 12. We realize that God is a sustainer, a provider. A psalm for number 11, Psalm 51:4. Para lo que acabamos de decir, Salmo 51:4 and Philippians 4:19. y Filipenses 4:19. Number 12 then. Número 12. We realize that God is a sustainer, provider. Dios es el sustentador, proveedor. And he's the provider of intercession in Christ Jesus. Es el que provee la intercesión en Cristo Jesús. And he's the provider for our advocacy. Y es el proveedor de un abogado para nosotros. We read of Jesus being our advocate in 1 John 2, verse 1. Vemos de Jesús siendo nuestro abogado en 1 de Juan, versículo 2. O sea, capítulo 2, digo. Number 13. Número 13. There is no other God. No hay otro Dios. No other ideal, no other being, no other tenet, statement of truth, statement of truth or light. No hay otro ideal, no hay otro ser, no hay otro principio o cualquier otra cosa parecida. We read of these things in Isaiah 45, verse 5. Leemos esto en Isaías 45, versículo 5. Number 14. Número 14. We see that God is the one to whom one day every knee will bow and tongue confess that Jesus Christ is Lord. Dios es aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. One day, Romans 14:11. Romanos 14, 11. Now that verse is a real challenge to any conception of free will theology. Ese versículo es un verdadero desafío a cualquier concepción del libre albedrío, de teología del libre albedrío. Is there any sense in this verse that God will be asking people to, would you please bow down to me or anything like that? Encontramos en ese versículo alguna noción de que Dios está como rogando allí de que lo reconozcan como Señor y se postren ante Él. Now, this is something that is going to happen, and free will has nothing to do with it. Esto va a pasar y el libre albedrío no tiene nada que ver con eso. Every knee will bow and tongue confess that Jesus Christ is Lord in the courtroom of God. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor en el tribunal de Dios. I think we're on 15, is that correct, 15? Sí, yes, 15. That God is the author and sustainer of the gospel. Dios es el autor y el sustentador del Evangelio. And as such, we see him as the covenant-making God. Y como tal lo vemos como un Dios pactual, un Dios que hace pactos.
And we understand that covenant making in the context of his sovereignty. Y esta formación de pactos, esta constitución de pactos, la hace basada en su soberanía. We see this in a covenantal context, covenantal continuity. Y vemos esto en una continuidad pactual. This covenant making God, not in the sense of dispensationalism, but in the context of covenantalism. Y esto no lo vemos en el sentido del dispensacionalismo, sino de la teología pactual. And I say that for this God's sovereignty in relationship to covenantalism and dispensationalism because of a specific issue related to God's sovereignty. Y hablo de entonces, este pactualismo, contrastando dispensacionalismo con la teología pactual en el marco de la soberanía de Dios. We don't have time to talk about all of the details, but this one, just for your thoughts. No tenemos tiempo de hablar de todos los detalles, pero les dejo un asunto para que lo consideren. In the DNA of dispensationalism, or in the very fabric of dispensationalism, is a compromised sovereignty of God. En el mismo ADN o el mismo núcleo del dispensacionalismo hay una concesión se compromete la soberanía de Dios. We see God making covenants with people, with his people, and in the sense of waiting to see how they respond to them, to see if they will obey or not, a time of testing. Tenemos a un Dios que hace pactos, pero esperando cómo el pueblo va a responder en un sentido de prueba. In the sense of God not knowing how the people will respond. Y en un sentido como de que Dios no supiera cómo el pueblo va a responder. So at the heart of dispensationalism is God making covenants to see how the people respond because he doesn't know how they're going to respond, and he's going to see how they respond and then work accordingly from there. Entonces, en la visión dispensacional tenemos a un Dios haciendo pactos, no sabiendo cómo va a responder ese pueblo con el que hace el pacto, pero después actuando según la respuesta de ellos. And with that, we see God's sovereignty and his decrees compromised. Y ahí vemos un compromiso, se compromete la soberanía de Dios como que disminuye. The contrast is a sense of what's happening in a covenantal work of God in relationship to the people and his promises. En contraste con eso vemos cómo Dios obra en un entendimiento pactual. In a reformed understanding, we see God making covenants not to see how the people will respond because he doesn't know how they'll respond, but he makes covenants with the people to show that they cannot keep those covenants, and they do not keep the covenants, so that we know and realize that we need someone who can keep our end of the covenants. Entonces vemos en el dispensacionalismo a un Dios haciendo pactos sin saber cómo va a responder y actuando en consecuencia como responde la gente o el pueblo, pero en el entendimiento pactual tenemos a un Dios que hace pactos, pero que es para que el pueblo de Dios se dé cuenta que no puede cumplir con su parte del pacto y así ansíe a uno que sí pueda cumplir con eso. God knows we're unable Dios sabe que no somos capaces our covenants. de cumplir los pactos. Then it helps us realize that we can't do it, then we are needing to expect and hope for the provision of someone to obey perfectly the covenants. We see that person in Jesus Christ. Entonces Dios espera que nosotros veamos que somos incapaces, que no podemos y que esperemos a aquel que sí puede cumplirlos. Y eso lo hace Dios, lo provee en la persona de Jesucristo. So in covenantalism, God's sovereignty is affirmed. Entonces, en el pactualismo, la soberanía de Dios es afirmada. In dispensationalism, God's sovereignty is compromised. En el dispensacionalismo, la soberanía de Dios está comprometida, está como entregada a una concesión. So he's the author, sustainer of the gospel. He's a covenant-making God. Entonces es el autor, el sustentador del Evangelio, es un Dios que hace pactos. All of this understood in relationship to his sovereignty. Y esto todo lo hablamos en relación con la soberanía de Dios. Isaiah 46:10. Isaías 46:10. Now this is
17? Is it 17? I guess. 16. I'm 16. sorry, my numbers here. Okay, 16. All right, 16. In philosophical terms, God of the scriptures is our metaphysical orientation. Entonces, 16. En términos filosóficos, Dios es nuestra orientación metafísica. He is God. Él es Dios. All answers to all questions reside in Him. Todas las respuestas a todas las preguntas están en Él. Right now, we see through a glass darkly. Ahora vemos como por un espejo oscuramente, One day we will see face to face, we will understand. pero un día veremos cara a cara y entenderemos. 1 Corinthians 13, verse 12. Primero a los Corintios 13, versículo 12. And these, Sorry, 2 Corinthians. No, 1 Corinthians sí, 13, Primero 12. Corintios 13, 12. And in this metaphysical orientation, we see God as the self-existent, majestic God that we read of in Isaiah chapter 40. Y en esta orientación metafísica vemos a este Dios autoexistente en su gloria, como está en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. And then lastly, even though we've mentioned this before along the way, in a Christian worldview, biblical worldview, Reformed worldview, we realize that God is absolutely sovereign. Por último, en esta como visión cristiana vemos a un Dios que es absolutamente soberano, That He has foreordained whatsoever comes to pass. que Él ha preordenado todo lo que ocurre. And if ever God is surprised, we are in trouble. Y si Dios alguna vez se sorprendiera de algo, estaríamos en problemas. In fact, God is not sovereign. We really cannot explain and justify why we would even pray. De hecho, si Dios no fuera soberano, no podríamos justificar siquiera por qué oramos. We understand it as we pray. We hope God, will hear us and answer our prayers. We hope for that. Bueno, cuando oramos tenemos la esperanza que Dios nos escuche y pueda contestar nuestras oraciones. But as we understand His sovereignty, our prayers are, Lord, hear our prayers, but answer them according to your will. Y cuando oramos conforme a su soberanía, le presentamos nuestras peticiones y decimos, aquí están lo que pedimos, pero responde según tu voluntad. Even saying, Lord, take this cup from me, but not my will, but your will be done. Y incluso Jesús dijo que pase mi esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. If God is not sovereign, that hope is not the same hope as we understand hope in God's sovereignty. Si Dios no fuera soberano, entonces la esperanza no sería esa misma esperanza que la que se puede tener en un Dios que no es soberano. Because it's God's sovereignty, we know He does have the power to answer any prayer. It's just isn't according to His will. Porque si Dios es soberano, Él tiene el poder de contestar cualquier oración conforme a su voluntad. But according to if God's sovereignty is compromised, then our hope turns into, well, if you have the power to do it, we're praying to a God that we have no assurance of having the power to answer our prayers, even if He wanted to. Pero si oramos a un Dios que no es soberano, esa esperanza se desvanece porque es como, bueno, Dios, haz lo que puedas hacer, pero en realidad, ¿cómo vamos a confiar en un Dios que no tiene poder para hacer eso? So we see that God is the supreme being and is fundamental to a Christian worldview. Entonces, esta visión de Dios como el ser supremo es fundamental en una cosmovisión cristiana. And that He has revealed that He is in creation and who He is in Jesus Christ. Y que Él ha revelado que existe en la creación y ha revelado quién es Él en Jesucristo. We see that in general revelation and special Y revelation. vemos eso en revelación general y revelación especial, como ya hablamos. Now, there's a problem that we face here, even in our own questions maybe, but then questions that the world may have. Y ahora hay un problema que enfrentamos en esto, y puede ser en nuestras propias preguntas que hacemos o las que hacen las personas de afuera, del mundo. People having a problem with the supreme being, God.
La gente tiene un problema con este Dios que es el ser supremo. And people will say, well, maybe we have a supreme concept of how things ought to be, but this supreme being issue, we can just reject. A lo mejor la gente dice, podríamos aceptar que hay un concepto supremo de cómo deberían ser las cosas, pero este ser supremo es algo que rechazamos. So what this is, if we examine it further, if we have more time to examine it, we really see that response because of this allergy or virus we have, or this sin we have of not wanting to be accountable to God. Y vemos esta respuesta por esta especie de alergia que tenemos a este virus o esta enfermedad de no querer ser responsables ante nadie. Being accountable to the concept is something that we can produce, that we can develop. El ser responsable ante un concepto en realidad es el concepto de algo que nosotros podemos producir o desarrollar. We talk about a supreme being, creator, God, that means that we're accountable to that God. And that is our problem. Pero cuando hablamos de un ser supremo, un Dios, significa que somos responsables ante ese Dios y eso para nosotros es un problema. And we know that's the problem because of what we see in the garden. Y sabemos que ese es un problema para nosotros por lo que vemos en el huerto. When Satan tells Eve, the day you eat of you eat of the tree, you'll become what? You'll become what? Cuando Satanás en la tentación dice, si comen este árbol ustedes van a ser como, ¿como qué? Como Dios, You'll become like God. como If Dios. you're like God, you don't have any accountability but yourself. Si tú eres como Dios, no le respondes a nadie sino a ti mismo. You'll have accountability, but not to that God, but to yourself. And that's where the problem is. Entonces respondes ante alguien, pero no ante ese Dios, sino ante ti mismo. Y ese es el problema. Which puts us in rebellion mood, in rebellion mode, Y eso nos pone en modo rebelión. because we want to be accountable to ourselves, only to ourselves, Porque, not to a supreme personal being. porque queremos ser responsables solo ante nosotros mismos, no ante un ser superior. It's interesting, we'd be more comfortable probably being accountable to a non-personable equation. We'd be more comfortable with that in our sinfulness than comfortable with an almighty God. De hecho, en nuestra pecaminosidad estaríamos más cómodos con ser responsables a una ecuación impersonal antes que ser responsables ante un Dios personal. It just shows how serious the fall is in sin. Y eso nos muestra cuán seria es la caída, el pecado. We're in rebellion mode when we try to extract ourselves from this supreme being. Estamos en este modo de rebelión, tratamos de abstraernos de este ser superior. And then not only are we trying to escape that supreme being, No solo nos tratamos de escapar de este ser superior, we try to kill the supreme being. tratamos de matar a este ser superior, Either Jesus Christ, ya sea Jesucristo or either that or the death of God theology, o, Dr. Nietzsche. o la teología de la muerte de Dios que desarrolló Friedrich Nietzsche. We'll just kill it. We'll just kill him so we can have our own stuff. Entonces se trata de matarlo para que así nosotros podamos hacer lo que queremos. So this isn't just passive. This is rebellion against God. Entonces esto no es solo algo pasivo, esto es una rebelión contra Dios. I want to be God. Yo quiero ser Dios We'll kill anything that gets in the way of God himself. y voy a matar a todo lo que se interponga en el camino y voy a ser un Dios yo mismo. We find ourselves with the Pharisees all over again. Y nos encontramos ahí con los fariseos This is una y otra vez. the severity of the problem we are in. Esta es la severidad del problema en el que nos encontramos. Well, here's the another aspect of the terrible reality. What Aquí happens when we reject God? aquí hay otro aspecto terrible de la realidad de cuando rechazamos a Dios. Psalm 16, verse 4. So we're not making this up.
Psalm 16, verse 4. Salmo 16, versículo 4, no estamos inventando esto. What is the consequence? I mean, we read in Romans 1, the consequences of sin. Here's another look at the consequences of sin. And this is horrifying. Leemos en Romanos 1 de las consecuencias del pecado y acá encontramos otras consecuencias del pecado y es terrible. I'll read it in English. My brother will read it I also read it in Spanish. The sorrows of those who run after another God shall multiply. I Dice, will not take their names on my lips. dice, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. We could say here the sorrows of those who run after themselves because we see ourselves as our own God. Podemos ver los dolores de aquellos que corren tras sí mismos porque se han visto a sí mismos como dioses. The sorrows of those who run after another God. Los dolores de los que corren tras otro Dios o otros dioses. Shall multiply. Se multiplicarán. Now that's not just an observation. That's not just wow, that's interesting that is God's perspective. Well, look at that. Eso no es solo una observación, como si estuviéramos diciendo, oh, es interesante cómo desde la perspectiva de Dios se ven las cosas así. That is a promise. Eso es una promesa. This is a command of what happens. Ese es un mandamiento de lo que debe pasar. The sorrows. Los dolores. And then he goes on to say, and makes it worse, Y luego the punishment. el castigo se hace peor. God saying, those who follow after others, I will not take their names on my lips. Dice Dios que aquellos que han corrido tras otro Dios, Dios no los va ni siquiera a mencionar en sus labios. Okay, we know that our hearts are expressed by our tongues. Nosotros sabemos que nuestros corazones se expresan a través de nuestras lenguas. The tongue reveals the heart. La lengua revela lo que hay en el And corazón. the tongue is right there with our lips. Y la lengua está justo ahí con nuestros labios. I will tell you that because of Nancy and our marriage and our children, right on the tip of my lips. Or on the tip of my lips. Ah. On the tip of my tongue. Le diré que so you have They're on the tips of my okay. lips. Oh, yeah, tips right Okay, here. yeah, I understood. Nancy, mi matrimonio, mis hijos están aquí en la punta de la lengua todo el tiempo. Why are they there? ¿Por qué ellos están ahí? Because they're in my heart. Porque están en mi corazón. I don't love anybody. I mean, I love people. I don't love anybody more than my wife, my children. No amo a nadie más que a mi esposa y a mis hijos. It's on my heart. Eso está en mi corazón. Just think about this. Not only are we not Dice on que, his lips, we're not on his lips because we're not in his heart, God's heart. Are you serious? dice que no estarán en su labio porque no están en su corazón. ¿De verdad? The sorrows of those who run after another God, another purpose, another shared glory or whatever, shall multiply. I will not take their names on my lips. They will not be on my heart. I will not be concerned. Se multiplicarán las aflicciones de los que han corrido tras otro Dios, otros propósitos, o han compartido la gloria de Dios con otra cosa. Dios no los mencionará, ni siquiera en sus labios, no estarán en su corazón. So first of all, we need to deal with this person.
Primero que todo, ustedes necesitan tratar con esto personalmente, o sea, necesitan tomarlo personalmente. And then as we deal with this personally, then it helps us in dealing with this with others in our witness and testimony to those around us who we love and care about. Y una vez que lo han considerado personalmente, esto les ayuda a cómo ustedes también ayudan a otros a lidiar con esto. The bottom line is this, is that according to God, we cannot get out of this supreme being reality. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Señor, no podemos salirnos, abstraernos de esta realidad del Dios supremo, o So este ser supremo. what does Romans 1 continue to say? For as we deny one God, we just walk out and have nothing, we just walk away from the whole thing then? Romanos 1, ¿qué es lo que nos dice? Cuando cambiamos la gloria de Dios, simplemente nos vamos y no adoramos nada. ¿Qué es lo que dice? What do we do when we reject one God? We do what? ¿Qué hacemos cuando rechazamos un Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? We change the glory of one word for another. We exchange. We're never in a God vacuum. Cambiamos la gloria de un Dios por otro. Nunca estamos en un vacío de Dios. We may be in a God, big G God vacuum, but then we assert ourselves as the controller God. We just exchange one for another. Podemos tratar de eliminar al Dios con D mayúscula que veíamos ahí, pero entonces vamos a pasar a otro que genere una persona que presente otra versión que se transforme en un Dios. And really, as we set aside one supreme being, we're making that ultimate decision. So we're setting ourselves up as the supreme being. That's a frightening proposition. Cuando rechazamos a este Dios que es un ser supremo, nos estamos poniendo a nosotros como los que definimos la realidad última y con eso nos estamos haciendo nosotros mismos un ser supremo. Unless we think too highly of ourselves. Y eso es terrible, a menos que pensemos muy alto sobre nosotros mismos. None of this makes sense if sin is no big deal. Nada de esto hace sentido si es que el pecado no es la gran cosa. I mean, we're wasting our time if it's like we're really close and, okay, we could just do a few things, then we're okay. Desperdiciamos nuestro tiempo preocupándonos por esto porque hacemos un poquito de cosas para arreglarlo y estamos bien. Whatever this is, it determines, it directs our paths. It takes our allegiances. Entonces, lo que sea de lo que estemos hablando, esto determina nuestro camino y nuestros compromisos, nuestras alianzas. We begin to worship and give allegiance to our own conceptions of ultimate reality. We exchange one for another. Empezamos a adorar, a vivir según nuestras propias concepciones de adoración. In our own minds, we become the summum bonum. En nuestras propias mentes, nosotros nos transformamos en el sumum bonum, en el sumo bien. That's the arrogance of atheism. Esa es la arrogancia del ateísmo. There is no God. Atheism. No hay Dios, ateísmo. And by saying that, we establish ourselves as God. Y al decir eso nos establecemos a nosotros mismos como Dios. And the pride comes along with it. Y el orgullo viene junto con eso. Christian worldview understands who God is and really begins to understand how serious the problem is that we face before this God. El cristianismo entiende quién es Dios y la seriedad de nuestro problema ante este Dios. Secondly, under this heading of discussing God, I want to, related to this, is talk about the problem of idols and icons. Segundo, en relación con este tema de Dios, está el problema de los ídolos, los íconos. Because we understand that, thou shalt not make any graven images, we think that's a physical thing, Entonces, cuando nos dice en el mandamiento que no serán imagen tallada, eso es algo como algo físico. But that physical artifact began where? Where did that begin? Pero ese artefacto físico, ¿dónde comenzó?
¿Dónde? It begins in our hearts. It begins in our minds. Comienza en nuestros corazones, en nuestras mentes. So what we see there, we realize there's something that has gone on before that got there. Entonces, lo que vemos allí, nos damos cuenta que comenzó antes de llegar allí. So it's not just a thing, it's the concept that represents the thing that becomes our idols. Entonces, no es solo el objeto, sino el concepto que se ve representado en el objeto, que es nuestro ídolo. Now, the reality is God has blessed us. He has blessed us La realidad es que Dios nos ha bendecido in many ways. Family, career, things we have. And those things that we have, those circumstances, they can be icons because they remind us of God's blessing to us. Dios nos ha bendecido en nuestra carrera, en nuestra familia, en cosas que podemos tener materiales, y esas cosas, esas bendiciones se pueden transformar en íconos porque representan las bendiciones de Dios. So icons, I mean, you are an icon for me Eh, because of what you represent. por ejemplo, ustedes son íconos para mí por causa de lo que representan. Nancy is an icon for me Nancy es un ícono para mí, of God's grace. de la gracia de Dios. Children are an icon for God's grace. Mis hijos son un ícono de la gracia de Dios. What happens if the icons become an idol? ¿Qué pasa si los íconos se transforman en ídolos? Icon is a reminder of God's blessing, El ícono es un recordatorio de la gracia de Dios. not O sea, an la idol, bendición de Dios. not an object of worship, No un objeto de adoración, an object of reminder. sino un memorial, un recordatorio. An idol, then it begins to control us. We begin to worship, we begin to give it our allegiance. Pero a un ídolo comienza a controlarnos y nosotros le damos nos consagramos a eso, nos comprometemos con eso. The most disastrous thing we can do to our wives, men, is to not keep them as icons, but make them idols. Una de las peores cosas que podemos hacer a nuestras esposas es ya pasar de que sean íconos a que sean ídolos. Women, the same thing in reverse. Y lo mismo para las mujeres respecto a los esposos. The worst thing we can do as parents is to make our kids idols instead of keeping them as icons. De lo peor que podemos hacer como padres hacia nuestros hijos es que se transformen en ídolos en vez de ser íconos. But the problem is, John Calvin calls us what? Pero el problema es que Juan Calvino nos llama ¿de qué forma? This idol thing, what does John Calvin Re- call us? Respecto de los ídolos, ¿cómo nos llama Juan Calvino? Like we are makers of idols, like Idol factories. idol factories. We Sí, make idols. fábricas What de we ídolos. do, everything, it's like everything we touch becomes idols. Eso es lo que hacemos, todo lo que tocamos se transforma en ídolos. Idolorum fabricum. Idolorum fabricum. Remember what happened to the people of Israel in the Old Testament in relationship to the serpent in bronze, the fiery serpent of the Recordemos lo que pasó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con este asunto de las serpientes de bronce. The people of God were in the wilderness and they were complaining again, as they always do, as we always do. Seems like we read this in Numbers 21, 6 through 9, in 2 Kings, this whole scenario. We see the people complaining and God punishes the people and he sends serpents into the population and they begin killing the Jews. Vemos a los judíos ahí a los israelitas ahí en el desierto quejándose como ellos solían hacer y como nosotros también solemos hacer, y Números 21 nos da ese contexto, y después Segunda de Reyes habla de esto. Entonces Dios les envía unas serpientes ardientes que los mordían y morían a raíz de esto. And this goes on, and the people finally repent. They want God to relent. They call upon God to relent. We're sorry. We're sorry. And what does God do? He says to the priest, make this serpent of bronze
and that you would look at it, and then the people would be spared. Entonces Fire las is- personas ahí, los israelitas empiezan a arrepentirse, a pedirle perdón al Señor por estas quejas que habían elevado y el Señor entonces le dice que hagan esta serpiente de bronce y si ellos la miraban iban a poder salvarse. So then the people were delivered, and the serpent of bronze then was kept among the things of the people. Entonces finalmente fueron liberados y esas serpientes de bronce se fueron mantenidas, fue mantenida dentro del pueblo. But then we read of a bizarre development in 2 Kings 18, verse 4, just as a reference. Y bueno, en Segunda de Reyes 18, versículo 4, leemos un extraño resultado de esto. So now they had this bronze serpent that was supposed to be a reminder of what happened. So it would be an icon because it was a reminder of what the people had gone through, their disobedience and all of that. Reminder, but then God instructed the people to destroy it. How come? Entonces tenemos que esta serpiente de bronce, que se suponía que debía ser un recordatorio de la liberación que Dios les dio, Dios les manda que destruyan eso. ¿Por qué? God said, destroy that. Why? ¿Por qué? Dice que Dios que destruyan esa serpiente. They began to what? ¿Qué empezaron a hacer? They began to worship. Began to worship it. Comenzaron a adorar esa serpiente. Wasn't supposed to be an article of worship. No se suponía que eso debía transformarse en un artículo de adoración, era un icono de la bendición. So what God gives us in His Word, grace and mercy, it's something for us to consider, keeping icons, and keeping them from becoming idols in our lives. Entonces, cuando meditamos en la gracia, la misericordia de Dios, algo que debemos considerar es que los íconos, dejemos que sigan siendo íconos, que no se transformen en ídolos. By the way, it's not like our icons are running around by themselves. Hey, I want to be an idol. I want to be an idol. No, they don't have a life unto themselves. Bueno, y no es que nuestros íconos estén por ahí corriendo y diciendo, quiero ser un ídolo para ti, quiero ser un ídolo para ti. Hey, I want to become an idol. Como quiero ser un ídolo. No. Who makes the idols? ¿Quién hace los ídolos? ¿Quién los We make the transforma? idols. Nosotros. We need to be very careful with the blessings that God gives us, because if they become idols, we make them idols, what might He do? Because He cares about us. Entonces debemos ser muy cuidadosos con las bendiciones que Dios nos da porque nosotros podríamos transformarlas en ídolos y si eso ocurre, Dios ¿qué va a hacer? Porque nos ama a Dios. Entonces, ¿qué haría Él con eso? As God loves you and me, He will not permit anything to come between us and Him. Como ya que Dios nos ama, Él no va a permitir que algo se interponga entre nosotros y Él. I want to be careful with this, but many times He'll take that blessing that we've made an idol, He'll take it away. Y quiero ser cuidadoso con esto, pero muchas veces Dios va a tomar esa bendición que se transformó en un ídolo para nosotros y la va a sacar de ese lugar, la va a quitar. Because what God is doing in our lives is conforming us to the likeness of His Son. Porque Dios lo que está haciendo en nuestra vida es conformarnos a la imagen de su Hijo. And that is the most important thing, God's glory and our being conformed. Y eso es lo más importante, la gloria de Dios y el ser hechos conforme a la imagen de Cristo. And then thirdly, this last issue concerns the reality that there is just one God. Y tercero, el último aspecto es relacionado con, I'm sorry, what was the name? That there is one God. Que that con we esto serve. que hay un solo Dios. And we have the question, what is God's will for us? Tenemos la pregunta de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. As this God that we've been talking about is our God, how should we live then in light of that? Entonces, si este Dios del que hemos estado hablando es nuestro Dios, ¿cómo entonces deberíamos vivir? And a great place to start
is the Ten Commandments. Y un lugar ideal para comenzar es los 10 mandamientos. The Ten Commandments, what? How does that work? There's got to be something in ¿Cómo los 10 mandamientos? ¿Cómo funciona eso? Tiene que haber algo más. the Ten Commandments is the place to start. Los 10 mandamientos es donde empezar, el lugar en el que empezar. Then we talked a little bit about this before. Where do the first commandments, the first four commandments, what do they talk about? Ya hablamos algo de esto antes. Los primeros 4 mandamientos, ¿de qué hablan? In general, what's the situation there? ¿Cuál es el tema de la situación con esos 4 mandamientos? Shall have other gods before me, and so de Dios, About our relationship to our God. relationship to God. Mm. Have no other graven images, ideas before me, in between us. I get the glory. I get the glory. So for us, we think, how does that apply to us? We look at our lives and say, okay, how can we live our lives more to the glory of God? What's in the way of that? What's compromising that? Is there a relationship that's compromising that? Something has to happen because that is what God is initially instructing us how to live. Entonces no tendrán otros dioses, no serán imagen, no tomarán mi nombre en vano. ¿Qué es lo que dice eso? Que Dios es el que se lleva la gloria. Entonces, ¿cómo nosotros lo glorificamos? ¿Hay alguna relación, alguna situación que se está llevando esa gloria? Eso es lo que debemos pensar en relación con esto. And taking the Lord's name in vain, just, not taking what belongs to Him, giving to God what belongs to Him in our lives, thinking through what does that mean in a practical level from living as His people from day to day. Entonces, cuando habla de no tomar su nombre en vano, de acordarse de su día, significa de no tomar lo que es suyo. Y cómo eso se relaciona entonces con nuestro día a día, de no tomar lo que es de Dios. And then, of course, the last six, then, how we are to live with one another. Y tenemos por último los 6 restantes que nos dicen cómo vivir los unos con los otros. And as I think I said before, the first four is God saying, keep your hands off of what belongs to me. Yo creo que dije esto antes, pero los primeros 4 son, quita tus manos de lo que me pertenece. Give to me what belongs to me. Dame lo que me pertenece. The other six, then, keep your hands off of other people's stuff. Y los otros 6 son, quita tus manos de lo que pertenece a los otros, a tu prójimo. And give to others what belongs to them. By Y, not taking them, you're giving to them. You're allowing them to have what God has given them. y dales lo que les corresponde, lo que Dios les ha permitido que ellos tengan. Instead of another example of this, what we talked about before, instead of trying to determine when I'm going to return, live the life that I am empowering you to live, to represent me in the world. Where in whatever you're doing, your work, family, relationships, church, whatever, wherever God takes you, to live to His glory, instead of wasting time on something that God has not given us. Relacionándolo con otra cosa que ya hablamos, en lugar de determinar cuándo voy a volver, dedícate a vivir como Dios te ha ordenado vivir y que te ha dado poder para vivir de esa forma en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, en lo que sea, pero dedícate a hacer lo que Dios te ha entregado por hacer en vez de lo que le corresponde a Él. The problem we have to confess is that we seem to always want to do what God has told us not to do. We don't do what God has told us, instructed us to do. We're never in sync, it seems like so often. Un problema que debemos reconocer es que siempre estamos tratando de hacer lo que Dios nos dijo que no hagamos y no estamos, como que no queremos hacer lo que Dios nos dijo que sí hagamos, nos ordenó hacer. Eh, Tenemos ese problema. Food for thought, well, considerations. Consideren estas cosas. The Christian worldview, understand that God is God. La cosmovisión cristiana entiende que Dios es Dios, There is no other. no hay otro.
If we reject him, we immediately accept another. Si lo rechazamos, inmediatamente aceptamos otro. And by doing so, we become our own supreme being. Y al hacer esto, nosotros nos volvemos nuestro propio ser supremo. I understand that is our work in life as we glorify God to keep icons, and to keep from taking our icons to become idols, distractions to us. Entendamos que hay un trabajo por hacer en nuestra vida para que los íconos sigan siendo íconos y no se transformen en ídolos. And take to heart what God has already done in instructing us, how we now live in light of who He is and the grace that He has shown us in Jesus Christ. Y también tengamos en cuenta lo que Dios ha hecho y entonces, dado eso, lo que Dios ha hecho, cómo debemos vivir nosotros a la luz de lo que Dios es, lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios ha hecho por nosotros. So that we might avoid the great curse of Psalm 16:4. Y que así evitemos esta gran maldición que vemos en Salmo 16:4. Thank you for your time. Thank you for it's a blessing that you're here, taking time to be here with me and with the church. May God bless you as you consider these things and as you consider how you can go and continue and grow in glorifying God with your lives. Y bueno, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Es un privilegio, un honor estar entre ustedes y continuamos pensando cómo podemos vivir de una forma que glorifique a Dios de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Esteban, could you pray for us, Pastor? ¿Puedes orar, Pastor Esteban? Padre, gracias damos por el tiempo y la vida de nosotros, por la vida de Reyes también, y sobre todas las cosas por mirar a ti, Señor, poder aprender de ti, poder, Señor, revisar nuestros corazones, nuestra mente, como nos enseñó el profesor. Rogamos que nos ayude, Señor, que, como hemos dicho otras veces, que no sea más que una clase, sea, Señor, un volver nuevamente a ti, abrir nuevamente nuestra mente y corazón, no para recibir contenidos, sino que para relacionarnos contigo, Señor. Ayuda y sé tú también cuidarnos para poder llegar de buena forma a nuestros hogares y bendiciendo también te pedimos a nuestros hermanos que están a través de internet. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. God bless you.